tema que estamos trabajando mucho en el momento, identificar las ventanillas de oportunidad que hay en el proceso político para echar la moneda en el momento que tú sabes que va a caer. Y eso es el arte de la incidencia política, y podríamos hablar mucho de eso, pero no lo voy a hacer ahora. Yo quería mostrar un diagrama del libro que hicimos en el 97 y que Rimis tuvo la buena reflexión de traducir en español también. Es que eso fue el protoanálisis de economía política, diciendo que, bueno, los diferentes actores, ¿quién tiene más influencia sobre el resultado de la innovación? Y preguntamos a la gente y empezaron a dar números, etc. Entonces, muchas veces uno ve que la gente dice que los policy makers tienen mucha influencia en los decisores políticos y los donantes. En otros estudios se encuentran completamente otros resultados, así, pero esta es una manera participativa de analizar los incentivos y la economía política de la innovación. Gracias. Por lo menos no viniste con el último cortor. Gracias a Polenja por su presentación. Tenemos un espacio para algunas preguntas. Entonces yo quisiera pedirles por favor que a Paul hacemos como bloques de tres. Tres preguntas, tú respondes para concentrar todo y no utilizar mucho tiempo, Paul. ¿Te parece? Ya. Ok. ¿Alguien tiene alguna preguntas o comentarios muy precisos, por favor? No necesitamos una presentación adicional, les quiero pedir. ¿Sí? Preguntas o comentarios muy precisos, no presentaciones adicionales, por favor. ¿Sí? Oh. Yo quisiera hacer una pregunta sobre el sector de valorización que tuviste y introdujiste este sector diciendo que es únicamente posible valorizar invenciones a través de interacción de personas o grupos. No me cae muy bien porque me parece que a través del proceso de deducción uno podría llegar a formas de valorizar. Y no sé qué piensas. Ok, gracias. ¿Alguien más? Hay un espacio para dos más. Preguntas o comentarios muy, pero muy precisos. Gracias. Paul, tú hacías el comentario que la innovación da origen a la creación de valor de muchas formas, pero no has hecho referencia a la motivación para innovar, la razón por la que nos interesa innovar y en particular el entendimiento de la oportunidad de mercado como una fuerza que debe inducir esto. ¿Podrías comentar un poquito? Gracias. ¿Una más? ¿Alguien más quiere preguntar o comentar de manera muy precisa? Último. ¿Es posible gestionar el conocimiento sin institucionalidad? Has hablado de tres elementos conjuntos, pero ¿es posible prescindir de alguno de ellos? Muchas gracias. Paul, adelante, por favor. Gracias por las preguntas y son al dedo, ¿eh? Realmente al grano de la cosa. Yo creo que la valorización sí ocurre entre diferentes conocimientos representados por gente o grupos. Yo pienso que hay
una cierta forma de participación cuando se hace indagación y se crea valor agregado. En el tema de la investigación, obviamente hay maneras de interactuar con un cuerpo científico, con un grupo de gente. Entonces, en el mejor de los casos, y hay muchos de esos casos, científicos se conectan con gente con diferentes ideas y por lo tanto también son muy capaces de crear valor nuevo. Así que en ese sentido estoy completamente de acuerdo. Pero lo que a mí me parece fundamental para el proceso es esa articulación de diferentes tipos de conocimiento. El momento que cada uno sabe lo mismo, no pasa nada. Y eso, bueno, yo no sé, pero yo he ido a congresos científicos donde todo el mundo en el grupo escucha el paper y cada uno ha sido citado en el paper, entonces hablan de la misma cosa todo el tiempo. Entonces, ese es un ejemplo de donde realmente no se produce innovación. Entonces, hay una cierta diversidad necesaria, diversidad de opiniones, conocimientos, experiencias, para crear algo nuevo. Eso creo que es uno de los resultados de lo que investigué. Los motivos es muy... Yo no tengo una respuesta o una comprensión clara de eso. Yo sé que hay muchos incentivos. En el análisis político-económico del comportamiento de gente cuando empiezan a innovar o buscar la innovación, pueden ser tantos los motivos. Por eso, en un momento dado, empecé a pensar en términos de volition, de voluntades, porque tiene que haber como una voluntad general de esta cosa no está muy bien, voy a buscar conectarme con otra gente para producir algo que es diferente. Pero más no tiene que haber. En el mercado, claro, en el mercado es, mire, quiero más ingresos, voy a ingeniarme algo y necesito nos vamos a ingeniar algo. Pero en términos de valor social también, o sea que no tenemos poder, vamos a acumular algo, vamos a organizarnos para... Entonces, es como el motivo de base es gente que quieren mejorar su vida, yo creo. Y yo creo que es bastante básico. Y eso tiene muchas maneras de expresarse, pero, por ejemplo, yo nunca he encontrado un pueblo, una comunidad en África, en Latinoamérica, en la selva, en la montaña, donde la gente no quiere hablar de esto. Porque al tiro captan que esto es mejorar su vida. Por eso me gusta la formulación que Condorcet ha dado, es medios de vida. It's about improving your life. Y no hay gente que no quieren hacer eso. Hay gente que quiere invertir más y otras que no quieren invertir tanto, pero todo el mundo quiere hacerlo. Entonces, yo creo que esa es la base, pero en situaciones específicas hay otras cosas, obviamente. ¿Por qué un director general de algún ministerio quiere apoyar un esfuerzo de innovación? Porque piensa que con eso puede ganar puntos de repente en su jerarquía, o puede ser tan específico y decir, mire, no, voy a parar esto porque esto me va a quitar puntos. Entonces, hay todo tipo de incentivos y motivaciones individuales que cuando vamos a investigar a fondo los encontramos también. Pero la base yo creo que es gente que piensa, bueno, esta cosa no me gusta mucho, quiero ingeniarme de otra forma. Gestionar sin institucionalidad. Me encanta la pregunta. Depende mucho de cómo uno piense de institucionalidad, formal, informal, etc. Yo he
normalmente hacemos la diferencia, yo creo que entre los discovery, descubrimiento, que es un acto individual o más o menos individual, que la luz que aparece a un tipo o una tipa que dice, vamos a hacer así. En innovación casi siempre son procesos colectivos, organizados. Y es muy difícil imaginarse una forma de organización que completamente no es institucionalizada. Algunas reglas deben haber y van a haber, porque gente se juntan. Lo primero que hacen cuando se juntan en una sala es poner algunas reglas de juego y decir, bueno, o los llevan culturalmente ya adentro. Entonces, yo pienso que los procesos de innovación no pueden nunca ser estudiados sin tomar en cuenta la institucionalidad. Pero al mismo tiempo yo no me resisto a contestar tu pregunta que no. Porque el hecho de que no hemos visto eso no dice mucho tampoco. O sea que pueden haber procesos muy espontáneos con un mínimo de institucionalidad, muy informales, y eso también es necesario. Pero en algún momento siempre se tiene que formalizar. En un momento una organización muy informal, de repente se tiene que conformar a una ley para lograr un cierto. Entonces ahí tiene que formalizarse y tiene que institucionalizarse más. Pero interesante la pregunta. Okay, gracias, Paul. Tenemos tiempo para un bloque más. Uno. Paul, no sé si puedes ampliar un poco más todo este bloque de lo que es incidencia de políticas. Y también si se puede relacionar esto con el tema de incidencia pública. Pregunto esto porque en el caso del trabajo que hemos hecho de Papas Nativas en Perú, este tema de incidencia pública ha sido un factor bastante importante, digamos, para retroalimentar todos esos trabajos de innovación, sistema de innovación, desarrollo, ¿no? Ok, gracias. André. Quisiera regresar sobre el propósito y la motivación. No me quedé satisfecho con tu respuesta. La vida. Para mí, yo creo que no hay innovación sin realmente un driver, algo que jala, porque ¿para qué se van a juntar gente si no tienen un propósito? ¿Ya? Entonces, puede haber diferentes, puede ser un tema de mercado, que es nosotros, por nosotros ha sido la hipótesis que tomamos, si hay una buena identificación de mercado. De repente se puede aplicar otros conceptos, por ejemplo, todo el tema de la identidad cultural puede ser también un tema que pues, es más abstracto. Yo creo que hay diferentes formas, pero para mí es muy importante cuando se inicia un proceso de innovación definir muy claramente para qué lo hacemos, el propósito. Gracias. Último. Sí, quizás ampliando esta idea, si lo entendí bien, es toda la idea del significado común. O sea, en el sentido de que sí, en una colectividad se capta una necesidad o se lo siente para cambiar los medios de vida, hasta qué punto el significado común juega un rol en la motivación y en el propósito. Ok, gracias por el último bloque de respuestas. ¿Me das una horita? Vamos a pensarlo. Me lo quitaron. ¿Está bien? No, me lo sacaron. A mí no me puedes, pero... ¿ya? Era una pregunta relacionada a la generación de la capacidad innovadora. Quisiera saber si tú nos podrías explicar un poco cómo es que podemos trabajar generando esta capacidad innovadora en las personas y si esto está vinculado necesariamente a la motivación, porque finalmente para que podamos desarrollar todo un proceso de innovación necesitamos de todas formas consolidar y generar capacidades innovadoras. ¿Cómo trabajamos en eso? Ok, voy a volver a esta cosa.
empezamos con la incidencia política en la política pública y cómo se... Yo sé que intuitivamente uno siempre tiene la idea de que hay que influir los políticos para que tomen decisiones mejores. Los decisores políticos están allá y nosotros trabajamos en el campo, sabemos lo que pasa y vamos a tener que contarles y tratar de influir las decisiones que toman. Entonces, yo creo que también es una manera muy natural. Pero lo que yo pienso que en los sistemas de innovación, como es sobre medios de vida y es como cambio de la sociedad, de alguna manera tiene que crear una complicidad de gente que tiene poder político, poder técnico, poder de implementación, poder de los diferentes interesados entonces la incidencia política, como lo veo yo, y hay muchas maneras de verlo, es crear esa complicidad en el sentido bueno, es decir, mire, involucremos esa gente en el proceso lo más antes posible, para que empiecen a pensar y escuchar, y su conocimiento también contribuye al proceso de creación de valor, y la gente, y su conocimiento también se hace más fluido, y para conocer también los limitantes que ellos tienen para tomar ciertas decisiones o no. Entonces, la incidencia política yo creo que es, en nuestra visión, está basado en eso de crear un ambiente donde se crea valor a base de los conocimientos políticos también. La gran pregunta es, y eso es muchas veces frustrante, es ¿cuál va a ser el impacto cuando el político que participó, el decisor político que participó en tu proceso, después de 3 años lo manda por otro lado y viene otro? Entonces hemos accedido al conocimiento de los decisores políticos o solamente a este individuo, y luego viene otro individuo que de repente no entiende nada. Entonces, en ese sentido, en la práctica es muy complicado. Pero también en eso, lo que hacemos nosotros en Europa, por ejemplo, es se crean redes muy... O sea que nosotros tenemos un weekly newsletter que va a 15.000 personas en África y en Europa, y es cada semana, crear esos vínculos entre los diferentes decisores académicos, etcétera, etcétera, sobre la política de desarrollo en Europa. Entonces, yo creo que uno tiene que crear los medios que pueden crear ese sentido complicidad. Y eso tiene que ver con significado común, obviamente. Crear valor a base de conocimiento tiene que ver con procesos de hacer sentido de las cosas, o sea que entender lo que el otro dice y por qué lo dice. Cuando un decisor político dice, mire, pero nosotros no podemos subsidiar a los productores de arroz porque si no tenemos problema en Ginebra, uno tiene que decir, bueno, uno puede reaccionar y decir, mire, ¿cómo dice eso? Porque somos autónomos, somos una nación, tenemos autonomías, etc. Pero uno también puede decir, bueno, sí, aparentemente por alguna razón hay acuerdos internacionales al cual este país ha suscrito y por lo tanto tenemos ciertas condiciones, pero también oportunidades. Entonces la pregunta puede ser, ¿por qué haces esa condición? Pero la pregunta puede ser, en el taller donde se hace creación de valor, también, ok, si han firmado eso, ¿qué oportunidades da? ¿Dónde vamos a entonces meter el cuchillo? Entonces, yo creo que también es de dar vuelta la chaqueta y entrar en un modo de interacción
constructiva que busca las oportunidades dentro de las condiciones, y las condiciones muy complejas muchas veces, pero están entendidos por toda la gente que están en la mesa. Entonces, y el significado común, yo creo, construir el significado común, eso es lo que hace conversar. Que estamos en los Andes son un patrimonio mundial, nosotros lo cuidamos, la otra gente tiene que entender, y cuando nosotros lo cuidamos, tenemos que cuidarlo de tal forma que nuestra gente vive bien también. O sea, que no puede ser que solamente cuidamos el bosque y tiramos toda la gente para afuera. Entonces, ese es el significado común que en cada proceso de innovación yo creo que se está creando de alguna manera. Lo que me interesa de tu pregunta sobre el mercado y la motivación, yo creo que hay que tener factores que jalan. Estoy completamente de acuerdo. Yo veo también que muchas veces no es el valor económico que jala. Algunas veces sí. Yo creo que también en el pasado, en agricultura, en desarrollo rural, nos hemos olvidado del mercado, pero terriblemente. Y eso, los estudios de los 80 en realidad empezaron a decir, mire, hay un aislado factor ahí que el mercado, todo el mundo está produciendo y investigando y nadie estaba mirando el mercado. Entonces, que ahora pensamos en mercado también, yo creo que es un gran avance. Y sí tiene que algo jalar esta cuestión, o por lo menos tiene que impulsarlo. Lo que estaba diciendo con la motivación es que muchas veces la gente tiene motivaciones muy disímiles para participar en un proceso así. Uno tiene como una cuestión, quizás me hago mejor ingreso, otro viene cuidado de su comunidad, o otro tiene decir, bueno, mi hija también va, yo voy también. O sea que hay toda una diversidad de motivaciones por la cual la gente participa. Yo me acuerdo que hicimos un proceso así en el norte de Holanda y pensamos, bueno, esa gente grande nunca van a venir. Entonces invitamos a los comisarios de los gobernadores regionales y todo eso. Pero la Shell, que es muy importante para que era sobre bioenergía, y como ellos no querían meterse en bioenergía en esos tiempos, eso fue en los años 90, queríamos que participaran en la reunión para conocer las razones por las cuales no, y un poco más allá, que a mí me gusta el aceite y el resto no, el petróleo. Entonces pensamos, nunca va a venir. ¿Por qué vino el caballero? Porque dijo, mire, cuando toda esa gente van a empezar a hablar de energía, yo quiero estar ahí. Ninguna otra razón tenía. Él no quería, pero no quería tampoco que se conversara sin que él estuviera escuchando. Entonces, motivación es muy diverso. Pero yo creo que sí, en ese sentido, cuando se habla de combinar significado con motivación, yo creo que en un momento dado, en cada proceso, tiene que haber una propuesta clara, con un propósito que motiva a la mayor parte de la gente. Entonces, en un momento dado hay que elegir si es para el mercado, si es para cultural, si es social, si es... y cómo se va. Entonces, en el proceso, bastante luego, después de hacer un manejo de voluntades y de gestión y entender lo que cada uno hace, uno tiene que decir, ok, ¿y qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? Entonces, en ese sentido, yo creo que estoy muy de acuerdo, porque hay que definir un propósito común y hay que darle un significado común también. Pero en el comienzo, un poco más abierto. Finalmente, ya, la capacidad innovadora. Bueno, ese es un tema elusivo. Cuando yo escribí el libro sobre RACS y todo con Monique, para mí RACS era una manera de impulsar el desarrollo de capacidades de innovación.
que servía para muchas otras cosas de repente también, pero para mí era lo básico eso, porque yo pensé que cuando aumentamos la capacidad de innovación de las comunidades y ellos empiezan a entender cómo manejar esto, van a producir más valor, van a producir más innovación. Y de cierto modo también era cierto. En Centroamérica fue genial de encontrar que aunque el proyecto mismo había cortado la cosa, la gente había seguido porque decían, no, usted nos ha hecho pensar en la construcción de nuestra realidad y vamos a seguir. Si el proyecto no quiere, bueno, vamos a seguir. Entonces, pero en otros lados no funcionaba así. Entonces, todavía estamos nosotros muy activos también como instituto de tratar de entender qué diablo es capacidad, desarrollo de capacidades, qué